Continuando con lo que se analizó en la sesión anterior, en esta oportunidad se van a ver el cálculo de momentos de inercia respecto a ejes que cruzan el centro de gravedad, entendiendo que ese es el menor de los momentos de inercia y por lo tanto en lugar donde se ofrece la menor oposición hacia la deformación de vigas, de tal manera que es el parámetro de todos los momentos de inercia posibles que se pueden calcular de una figura más importante. Entonces, de eso se va a tratar el día de hoy. Si observan en esta figura que se va a resolver, de la cual el enunciado dice lo siguiente, para la siguiente figura, calcular sus momentos de inercia, radios de giro y módulos de sección respecto a sus ejes centroidales. Es decir, que primero lo que tenemos que hacer es identificar su centro de gravedad. Miren, antes de comenzar con la solución, si comparamos estas figuras, o esta figura en particular, con las figuras que hemos manejado anteriormente en los ejemplos que se han analizado, ¿qué diferencia encuentran? ¿Que no están marcados los ejes? Que no están marcados los ejes, efectivamente. Entonces, cuando vamos a calcular centros de gravedad respecto a los ejes que pasan por el centro de gravedad, pues resulta banal establecer ejes, porque los ejes nosotros los tenemos que establecer, ya sea que los identifiquemos por inspección visual, o bien, si no es posible hacerlo de esa manera, pues que se calculen el centro de gravedad de la figura compuesta. Entonces, efectivamente esa es la diferencia. Entonces, aquí uno se preguntará, pues, ¿cuáles son los ejes de referencia? Pues hay que identificarlos nosotros. Por eso no se están dando ejes de referencia, para de alguna manera coaccionar a que se calculen efectivamente los parámetros geométricos a partir del centro de gravedad de la figura. Entonces, miren, esta es una figura con doble simetría, con una simetría a lo largo del eje Y, porque parte esta figura en dos, y también con una simetría a lo largo del eje X. Bueno, a partir de esos ejes de simetría, pues pasa el centro de gravedad de esta figura en su conjunto. En otras palabras, medido a partir de este borde, tendríamos que recorrer 5 pulgadas hasta llegar al eje Y que cruza el centro de gravedad. Es decir, esta es una figura que está en la categoría de que por inspección visual podemos investigar el centro de gravedad de la figura en su conjunto sin necesidad de ningún cálculo. Entonces, cuando estemos en esa situación, pues sencillamente anotar las medidas. Reitero, porque no se necesita hacer ningún cálculo. Y por otro lado, este eje X que pasa por el centro de gravedad, pues a partir del borde inferior, pues tendría que hacer un recorrido igual a 10, porque si desde este borde hasta este borde superior es igual a 20, pues la mitad queda en 10. De igual forma, si quisiera medirlo a partir de arriba, pues también van a ser 10, porque queda justo a la mitad. O si quisiera medirlo a partir del borde derecho, pues también serían 5. En otras palabras, reitero, esta es una figura que por su contexto particular, el centro de gravedad se puede identificar de manera sencilla de esta manera. Bueno, entonces, lo primero, bueno, aquí nada más para complementar pequeñas anotaciones que estoy haciendo, pues ese sería el eje Y testada. Y por otro lado, este sería el eje X testada. Bueno, entonces, como paso número 1 es hacer esa identificación que yo acabo de realizar a través de estas líneas de color azul. Entonces, el paso número 1 es identificación del centro de gravedad de la figura en su conjunto. Entonces, para este caso, es posible hacer esa identificación porque, reitero, es una figura con doble simetría y entonces, por donde pasan sus ejes simétricos y en donde se intersecten estos, pues va a ser el centro de gravedad de la figura en su conjunto.
De tal manera que aquí estoy poniendo justamente estas medidas que indiqué, ¿no? 10 pulgadas, 10 pulgadas, 5 pulgadas y 5 pulgadas. Y ahí estoy marcando estos ejes que pasan por su centro de gravedad, que estoy marcando de color rosa. Las estoy poniendo, por cierto, el eje X y el eje Y testado con mayúsculas en franca alusión a que es el centro de gravedad del conjunto. Entonces, para de alguna manera hacer énfasis en esa situación, se acostumbran a usar mayúsculas cuando se refieren al centro de gravedad de una figura en su conjunto. Y las X y Y testadas minúsculas se usan cuando se hace referencia al centro de gravedad de cada una de las figuras simples. Bueno, listo, ya se identificó el centro de gravedad de la figura. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues hay que descomponer esta figura compuesta en figuras simples. Y antes de pasar a esa descomposición, la forma en que yo lo hago es considerar como figura 1 el patín inferior, o como una de las figuras, no precisamente la figura 1, el patín inferior, otra figura el patín superior, así se llaman a estas partes en un perfil tipo I, y esta parte intermedia se le suele conocer como alma. Entonces, para mí, yo estoy viendo 3 rectángulos en esta figura compuesta. Y entonces, en función de eso que yo observo, pues hago la descomposición. En ese caso, la figura 1 es esta figura que es el alma, el rectángulo, el cuerpo principal. La figura 2, el patín superior, es decir, el rectángulo que queda en el borde superior. Y la figura número 3, el rectángulo que queda en el borde inferior. No importa cuál sea el orden en que ustedes las identifiquen, lo importante es identificarlas. Y entonces es lo que estoy haciendo justamente en este esquema. Parto de esta figura, que era esta que obtuve acá, en donde hice la identificación de los centros de gravedad del conjunto, y hago la descomposición en cada una de estas figuras simples. Ahora bien, en cada una de estas figuras simples, pues además de marcar sus parámetros geométricos, tal como hicimos en la clase pasada, y quiero enlazarlo en ese sentido, en la clase pasada, si observan, además de identificar cada una de las figuras simples, para cada una de las figuras simples marcamos su eje X testada, Y testada. Aquí, por cierto, con minúsculas porque se referían de forma puntual al centro de gravedad de esta figura simple. Bueno, entonces acá tenemos que hacer lo mismo. Para cada una de estas figuras simples tenemos que marcar sus ejes X y Y testadas minúsculas, que son estas que estoy marcando de color rojo. Este de aquí y este de acá. Ahora bien, si se fijan, aquí se está sobreponiendo a los ejes X testada mayúscula y Y testada mayúscula, que por cierto, como esas son la referencia, esos van a aparecer en cada una de estas figuras simples. Así como, voy a regresar al ejemplo anterior, aquí este eje X y este eje Y, que eran la referencia, aparecen en cada una de estas figuras simples. Entonces ahora la referencia es el centro de gravedad. Por eso siempre vamos a dibujar los ejes X y Y testadas que están marcadas aquí de color rosa. Pero adicionalmente para cada una de las figuras simples vamos a marcar su centro de gravedad particular. Entonces decía yo, aquí si observan se traslapan, se juntan, pasan por el mismo lugar el centro de gravedad de la figura simple que están marcadas con minúsculas y con ejes de color rojo, así como también el centro de gravedad de la figura en su conjunto, estos que están marcados de color rosa. Entonces coinciden para esta figura número 1. Aquí en este caso es sumar cada una de estas figuras, este rectángulo más este otro. Por eso aquí estoy poniendo signos más. Entonces ya que terminé con el dibujo, con el análisis de la primera figura simple, pues me voy a la segunda figura simple. Para mí es este rectángulo, que es el patín superior. Marco sus parámetros geométricos, es un rectángulo de 10 pulgadas de base y 1 pulgada de altura.
Y adicionalmente marco su centro de gravedad, aquí en este puntito. Entonces, a partir de ahí hago la proyección de los centros de gravedad particulares de esa figura. En este caso sería este X testada minúscula y este Y testada minúscula. Aquí lo que podemos observar que entre el eje X testada de la figura en su conjunto y el eje que es la referencia y el eje X testada de este rectángulo sí hay un desfasamiento. Entonces hay que medir ese desfasamiento. Esa medida la estoy indicando aquí de color verde. Recuerden que estas medidas son las que aparecen como D en la fórmula de Steiner. Y por otro lado, para los ejes Y coinciden, una vez más no hubo desfasamiento. Entonces, tanto el eje Y testada minúscula como el eje Y testada mayúscula, el particular con respecto del general, coinciden en la misma posición. Entonces, aquí no hay desfase. Ahora bien, este 9.5, ¿cómo se obtuvo? Pues bueno, retomo aquí esta parte. Si observan desde la mitad, desde el centro de gravedad, este eje X testada, hasta el borde superior son 10 pulgadas. Pensando en que este es un rectángulo, su centro de gravedad queda a la mitad de su altura. Es decir, si aquí es 1 pulgada, entonces el centro de gravedad queda a media pulgada hacia arriba o hacia abajo. Es decir, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Entonces esa media pulgada bueno, esta distancia es la misma que hay hacia arriba. Entonces, si a 10 le restamos esta media pulgada, pues nos van a quedar 9.5 pulgadas. Y así es como se obtuvo esta distancia. Y ya para terminar, pues le tenemos que sumar la tercera figura, que es el patín inferior, que tiene los mismos parámetros que el patín superior, pero quedó en la parte de abajo, en la parte inferior respecto al eje X testada. Es un rectángulo de 10 por 1 pulgada. Coinciden sus ejes Y testadas, tanto del conjunto como de la figura simple. Y lo que sí tiene desfasamiento es el eje X testada del conjunto con respecto al eje X testada de la figura simple. Y una vez más, aquí la distancia sería igual a 9.5 porque es el mismo razonamiento. Bueno, una vez que ya analizamos cada una de las figuras simples y ponemos sus parámetros geométricos, pues lo que procede es hacer lo que se hizo en la clase pasada. Es decir, como paso número 1, vamos a calcular el área de cada una de estas figuras simples y las vamos a sumar, en este caso, para poder obtener el área de la figura en su conjunto. Entonces, para este rectángulo, tiene una base de 1, altura de 18, 1 por 18. Y para este rectángulo y este otro sería 10 por 1, que son los que aquí aparecen, estas áreas. Finalmente lo que hacemos es sumarlas, y entonces el área total pues, va a ser igual a 18 más esta área, la de la figura 2 y la de la tercera figura son iguales, por eso entonces, para simplificar un poco la operación, no pongo más 10 y más 10, sino más 2 veces el valor de 10. Y obtengo entonces que es igual a 38 pulgadas al cuadrado. Del por qué lo hice así y no sumé más 10 y más 10, porque este mismo razonamiento lo voy a usar cuando esté calculando el momento de inercia, pero lo pude haber dejado 10 más 10 sin ningún inconveniente. Quien así lo quiera manejar, pues así lo maneje y ya está, para si es que causa algún tipo de confusión. Bueno, entonces ya que calculamos las áreas, que ya hicimos el análisis geométrico de cada una de estas figuras simples, ya estamos en posición de poder calcular el momento de inercia. Entonces usamos la fórmula actualizada de Steiner, lo único que cambió, decía yo hace un momento, es que aquí ya no es IX testada, sino es IX. Digo al revés, aquí ya no es IX, sino IX testada. Todo lo demás pues es igual a como lo hemos venido manejando. Por entonces la fórmula dice que hay que sumar los IX testadas más las áreas por las distancias de desfasamiento que tiene cada una de las figuras simples. Vamos a comenzar con el eje X, entonces vamos a identificar en el formulario para cada uno de estos rectángulos cómo se calcula el momento de inercia. Como todos son rectángulos, pues para todos va a ser esta la fórmula. BH cúbica entre 12. Entonces, comenzando con la figura 1, la base es igual a 1, la altura es igual a 18,
Entonces 1 por 18 y entre 12. Ahora bien, en la fórmula de Steiner adicionalmente aparece esto, la multiplicación del área por el desfasamiento. Yo les preguntaría en esta figura 1, ¿a qué es igual el desfasamiento que hay entre el eje X y el eje X testada? ¿Cero? A 0, efectivamente, porque coinciden. Entonces, en esta parte, pues sería algo así como el área 18 por 0, porque esta distancia es igual a 0. Cualquier cantidad que multiplica a 0, pues es 0. Por eso, entonces, este corchete solamente lo dejo hasta esa parte, porque ya esta otra ya no va a aparecer porque se hace 0, porque esta distancia D es 0. Y con eso ya terminé entonces con este rectángulo. Ahora vamos con la figura 2. Y antes de ir con la figura 2, me gustaría que comparáramos la figura 2 con la tercera figura. Fundamentalmente en dos parámetros. Y si esos dos parámetros son iguales, significa entonces que para esta figura va a dar igual que para esta otra figura. Luego entonces puedo hacer la operación para una sola y multiplicar lo que resulte de eso por 2. ¿Cuáles son esos dos parámetros que hay que revisar? Y si coinciden, entonces los podemos considerar con una sola operación y multiplicarlas cuantas veces se repita. Uno es el área. El área de la figura 2 es igual al área de la tercera figura. Sí. Sí, en este caso sí, porque en ambos son 10 por 1. Y la otra situación que hay que ver, los alejamientos, es decir, estos desfasamientos, ¿son iguales? Sí, es el mismo. También es el mismo. Entonces, si las áreas y el desfase es el mismo, puedo hacer la operación para una sola y antecederle el número 2, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, aquí comienzo más 2 veces lo que resulte del análisis de una sola de ellas. Entonces, es una manera de no repetir 2 veces en el papel esto que está adentro del corchete, sino hacerlo una sola vez y sencillamente multiplicarlo por 2. Sí, adelante. Pero no influye en que estén ubicados en el mismo plano, pero en diferente lugar. En este caso, eso no influye, ¿verdad? No, y eso es porque esta distancia D está elevada a una potencia par. Entonces, aún siendo esta cantidad negativa, menos por menos, pues va a dar más, ¿no? Ok. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual, reitero, aquí le antecedo con el número 2, porque entonces digo 2 veces lo que resulta de esta operación, que es el análisis de una sola de ellas. Entonces, la fórmula del rectángulo es pH cúbica entre 12, entonces base 10 por altura 1 al cubo entre 12. Y después dice aquí más. El área que en este caso para una sola figura es igual a 10. Entonces este es el área que estoy poniendo aquí. Y ahora el desfasamiento no es 0. Yo les preguntaría para la figura 2, pensando en que nada más estoy analizando la figura 2 y lo mismo que hago para ella aplica para la tercera figura. ¿A qué es igual la distancia de desfasamiento entre el eje X testada del conjunto y el eje X de la figura simple? 9.5. A 9.5, esta distancia. Ahora sí hubo desfasamiento, sí quedaron en posiciones diferentes el eje X testada y el eje X testada minúscula. Y es lo que aquí aparece, 9.5 al cuadrado. Entonces, lo multiplico por 2, lo que resulta de esta operación, por las razones que les había comentado. Por otro lado, si eso causa confusión, pues hay quien a lo mejor prefiera escribir el de la figura 2 y volver a escribir esto mismo para la tercera figura y no habría inconveniente. Bueno, se efectúan las operaciones y va a dar el total de 2292.67. Antes de pasarme al I y Y, en este paso estoy calculando todos los parámetros del eje X testada, entonces ya comenzamos con calcular el valor de I X testada, que es igual a 2292.67. A partir de ahí ya podemos calcular entonces el radio de giro. Entonces Rx testada va a ser igual a la raíz cuadrada del Ix testada entre el área total.
el IX testada, que es este valor que acabamos de obtener, el 2292.67, el área total del conjunto, que es esta área que calculamos acá en el paso anterior. Entonces se efectúa la división y al resultado de la división se le saca raíz y da 7.77 pulgadas. Y ya calculamos entonces también el radio de giro. Finalmente vamos a calcular el módulo de sección. Entonces la referencia es el eje X, no hay que perderlo de vista. Como estamos calculando ese X, la referencia es el eje X, este que aquí aparece. Entonces a partir del eje X tenemos que medir la distancia hacia el borde superior o inferior. La mayor de ambas hay que seleccionar. Hacia el borde inferior, por cierto, es igual a 10 y hacia el borde superior es igual a 10. Entonces, para este caso, como tiene este eje de simetría, hacia ambos lados sería la misma cantidad. Entonces, dividimos el valor del momento de inercia y X testada entre el valor C, que es este 10 que aquí aparece. Aquí, reitero, cualquiera de los otros que tomemos está bien porque son iguales. Se divide y da 229.27. Y en este caso, los módulos de sección tienen unidades de longitud al cubo. Siempre va a ser así. Si acá fueran milímetros, el momento de inercia va a dar en milímetros cúbicos. Si fueran centímetros, centímetros cúbicos, etc. Y de esa forma, entonces, ya calculamos los parámetros respecto al eje X. Ahora, entonces, tenemos que calcular los parámetros respecto al eje Y. Una vez más, partimos de estas figuras. Comencemos con la figura 1 para un rectángulo. Ahora tenemos que usar la fórmula B cúbica H entre 12. Entonces la base es igual a 1 al cubo por la altura, 18 entre 12. Para esta figura 1 nos damos cuenta que entre el eje Y de la figura simple, el eje Y testada minúscula y el eje Y testada mayúscula de la figura compuesta, no hay desfasamiento, no hay distancia, coinciden. Luego entonces ahí la distancia D va a ser 0. Es decir, que este segundo término de la ecuación de Steiner va a ser 0 y nada más nos vamos a quedar con esta parte de aquí. Por eso ya no aparece. Después, respecto al eje Y, también en el caso de la figura 2 y la tercera figura, tienen la misma área y tienen el mismo alejamiento, es decir, no hay alejamiento porque el eje Y el eje Y testada coinciden en ambos. Entonces, lo que haga para uno, aplica para la otra. Por eso aquí también comienzo con un 2. Y dado que ahí tampoco hay desfase entre el eje Y testada y del conjunto y de la figura simple, significa que en esta parte de la fórmula de Steiner, pues se va a hacer 0. Y nada más nos quedamos entonces con esta de acá. Entonces sería B cúbica H, la base que ahora es igual a 10, al cubo por H, que es 1, la altura, entre 12. Y ya, porque insisto, como no hay desfasamiento, este segundo término de la ecuación de Steiner, pues no lo tenemos que escribir. Se efectuó la operación, da 168.17 pulgadas a la cuarta, calculamos R Y testada, ahora tomamos como referencia a este valor, porque estamos calculando R Y testada, pues tomamos el Y testada. Entre el área, que son los 38 que habíamos visto, se hace la división, a ese resultado se le saca la raíz y da 2.10. Y finalmente calculamos el módulo de sección respecto al eje Y. Ahora la referencia entonces es el eje Y, este eje de aquí. Y a partir de ahí hay que medir la distancia máxima, ya sea hacia el borde izquierdo o hacia el borde derecho. Para este caso en ambas es igual a 5, así que no importaría cuál tomáramos. El punto es que tenemos que dividirlo entre 5. Entonces este valor de 168.17 entre 5 da 33.63 pulgadas al cubo. Y de esa manera entonces ya calculamos también los parámetros respecto al eje Y y ya respondimos las 6 preguntas que se habían planteado, ¿no? Momento de inercia, radio de giro y módulo de sección respecto al eje X y al eje Y. Ya finalmente damos de alta las 6 respuestas y de esta forma entonces concluimos con el ejemplo.